Las contiendas doctrinales, parte 1. El espíritu sectario. Pregunta Amós en Amós capítulo 3 y el versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Lamentablemente, muchas veces cristianos no están de acuerdo. No han sido puestos de acuerdo por Dios por no sujetarse a Él, o no están de acuerdo en diferentes opiniones o diferentes enseñanzas que todavía no han llegado a comprender correctamente uno o ambos. Algunas de las contiendas que interrumpen la paz en el cuerpo de Cristo se deben a diferencias doctrinales. Considere la siguiente lista incompleta, por supuesto, de prácticas y enseñanzas doctrinales que identifican diferentes convicciones o prácticas en iglesias de Cristo. Digo que son enseñanzas y prácticas doctrinales, son doctrina, aunque para muchos de nosotros vamos a considerar que varios puntos son no doctrina, sino opinión. Pero para aquellos que lo practican así, lo consideran como doctrina, como algo vital, algo importante, tan importante que ya no hay plena comunión entre ellos y otras iglesias del Señor que tienen estas diferencias. Algunas congregaciones usan instrumentos de música en su adoración a Dios. Todavía enseñan el plan de salvación que enseña la Biblia. Todavía están orando y predicando el mensaje, la doctrina del Señor en cuanto a la cena del Señor y otros puntos, exactamente como lo hacemos los demás de nosotros. Pero ellos creen que no hay ningún problema en usar instrumentos de música en su adoración a Dios. Y esto hace división entre ellos y otros hermanos que no usan instrumentos de música en sus alabanzas a Dios. Hay algunas iglesias que se oponen a lo que llaman la iglesia patrocinadora, o sea que una congregación reciba fondos de otras congregaciones y que luego apliquen estos fondos a determinado trabajo, digamos un programa radial. Ellos reciben los fondos y luego esta congregación patrocinadora paga la emisora radial con el dinero que han recibido de otras congregaciones y también de su propia ofrenda. Esta iglesia patrocinadora para algunas congregaciones es antibíblico y que está estableciendo una institución aparte de la iglesia bíblica. Algunas iglesias se oponen a las clases bíblicas para niños y se oponen también a tener un predicador establecido, o sea, un solo predicador que permanezca en un solo lugar y predique cada domingo en esta congregación. Otras congregaciones en la cena del Señor usan una sola copa, un solo recipiente, y también se oponen a las clases bíblicas para niños. O sea que hay congregaciones que se oponen a las clases bíblicas, pero usan varios recipientes, varias copitas para la cena del Señor, y otras congregaciones que usan una sola copa y también se oponen a las clases bíblicas. Hay iglesias que usan una sola copa y que el pan no puede ser dividido también. No puede ser partido el pan, sino que hasta que se sirva a la congregación. Hay iglesias que se oponen a las clases bíblicas, pero aceptan tener predicador establecido, mientras otros que se oponen a esto no aceptan tener predicador establecido. Hay iglesias que practican lo que llaman la edificación mutua, o sea que no aceptan tener un solo predicador, sino que varios miembros de la congregación deben dar una enseñanza, una exhortación, una palabra de aliento en las reuniones de la iglesia. Hay iglesias que practican el premilenialismo, o sea que creen que Cristo vendrá y establecerá su reino aquí en la tierra en su segunda venida, y este reino será por un periodo literal de 1000 años, así igualmente como muchas denominaciones o sectas creen en cuanto al premilenialismo. Y hay iglesias que
en lo demás casi practican lo mismo que otras iglesias de Cristo, pero aceptan esta doctrina y la consideran muy importante. Son muy agresivos en promover esta enseñanza. 9. Hay iglesias que tienen diferentes enseñanzas y prácticas sobre el matrimonio, el divorcio y el segundo casamiento, lo que algunos llaman las segundas nupcias. Hay quienes dicen que la única razón por qué uno puede divorciarse y casarse con otra persona es si su cónyuge ha cometido fornicación, y otros que dicen que no, que puede divorciarse, que no debe hacerlo, pero que una vez que lo haga y se case otra vez, que Dios lo perdona y puede seguir con esta segunda mujer. Si se divorcia de la segunda mujer y se casa con una tercera, puede seguir con ella. Debe arrepentirse del divorcio, pero no tiene que abandonar la segunda o tercera mujer, porque Dios le ha perdonado si se arrepiente del fracaso de su matrimonio anterior y de haberse divorciado de su primera esposa, o de la segunda, o de la que sea. Hay quienes enseñan que no hay ninguna razón por la cual puede uno divorciarse y casarse otra vez, sino que tiene que ser únicamente en caso de muerte del cónyuge. Hay estas diferencias que dividen a diferentes congregaciones y no aceptan a predicadores de estas diferentes iglesias que tienen diferentes puntos de vista a veces. Luego hay iglesias que usan una sola copa, pero aceptan las clases bíblicas. Hay quienes usan una sola copa e insisten en usar también vino fermentado. Conozco una congregación que se dividió de una iglesia que usa una sola copa porque estaban usando fruto de la vid, o sea, jugo de uva, no fermentado, y estos hermanos creen que debe usarse el vino fermentado exclusivamente. Hay algunos que creen que la venida de Cristo fue en el año 70, y esta enseñanza, esta doctrina, es muy importante en estas iglesias. Hay iglesias que bautizan en el nombre de Jesús solamente. Hay iglesias carismáticas, o sea que alegan tener el don de lenguas y sueños y profecías aún. Hay iglesias que enseñan que la iglesia no debe tener un edificio propio, o sea que no puede alquilar, puede prestar, puede reunirse en casas, pero no puede tener propiedad. Y también hay quienes bautizan en el nombre del Espíritu Santo. Hay iglesias que insisten en que la mujer use la cubierta, o sea, lo que llamamos el velo. Hay iglesias del movimiento discipulador que tienen varias diferencias de las demás iglesias de Cristo y aún insisten en bautizar de nuevo a aquellos que fueron bautizados en otras iglesias de Cristo. Hay muchas. Estas son algunas, nada más de las divisiones, de las diferentes convicciones y prácticas que hacen división en la iglesia del Señor y que han sido raíz y siguen siendo raíz para algunos de contiendas doctrinales. Es sorprendente para algunos, pero si lo consideramos, en realidad no es sorprendente que tengamos en la iglesia de Cristo esta clase de problema. Si tomamos en cuenta dos puntos fundamentales e innegables. Primero, cristianos legítimos desean de todo corazón enseñar y practicar exactamente lo que Dios manda. Creemos que es importante seguir la doctrina del Señor revelada en la Biblia tan perfectamente como nos sea posible. Creemos que es pecado ir más allá de lo que está escrito. Creemos que el Nuevo Testamento es modelo para nuestro tiempo. Creemos que debemos seguir defendiendo la fe una vez dada a los santos. Creemos que debemos retener la forma de sanas palabras que recibimos en las Escrituras. Y con esta convicción se produce
en realidad un problema. La convicción es correcta, la convicción es debida, pero esta misma convicción hace que no sea sorprendente que tengamos ciertas diferencias, porque todos estamos tratando de hacerlo exactamente como la Biblia dice. Pero entra el segundo punto. Todos estamos en diferentes niveles de crecimiento en cuanto al conocimiento bíblico, y bien podría añadir en cuanto al crecimiento espiritual de nuestro carácter. En la misma congregación hay cristianos que han estudiado la palabra con mucha diligencia por años, y otros miembros del pueblo de Dios que apenas comienzan su estudio de la Biblia. Hay cristianos que creen conocer la verdad, porque tienen muchos años de ser miembros de la iglesia, aunque no son muy diligentes en el estudio bíblico. Cuando se une la convicción que todo debe hacerse exactamente como Dios ordena en su palabra, con los diferentes niveles de conocimiento de la palabra de Dios, van a surgir ciertos conflictos. Y una vez surgido el conflicto doctrinal, entra el elemento humano. Y los problemas que estudiamos en las dos secciones anteriores sobre las contiendas personales, y estos problemas personales de temperamento, de enojo, de falta de comunicación debida, todo esto complica la resolución de la contienda que ha surgido en base a diferentes conocimientos o entendimientos de lo que la Biblia en verdad dice. Todos estos grupos, según se apoyó, todos los 17 grupos mencionados en la primera parte de esta lección, los que usan instrumentos, los que se oponen a la iglesia patrocinadora, los que usan una sola copa, los premilenialistas, todos creen estar siguiendo la palabra de Dios. Están completamente seguros que debemos hacerlo todo conforme a la palabra revelada. No están de acuerdo en aceptar tradiciones humanas, no están de acuerdo en establecer leyes que la Biblia no establece. Creen estar siguiendo la palabra de Dios. Sin embargo, hay diferencias y hay división. ¿Cómo podremos resolver este problema? Algunos grupos religiosos han tratado de resolver este problema por reconocer la autoridad de cierto individuo o grupo de personas. Las interpretaciones o explicaciones de esta persona autoritativa tienen que aceptarse para permanecer en la comunión de dicho grupo. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana reconoce los edictos del Papa cuando habla ex cátedra. Si un católico romano no desea ser excomulgado, tiene que aceptar las órdenes infalibles del Papa. Diferentes miembros de las iglesias católicas tienen diferentes puntos de vista, tienen diferentes criterios, tienen ideas diferentes de lo que enseña la Iglesia Católica. Pero acatan las enseñanzas, obedecen y siguen. La organización misma establece que en toda Iglesia Católica Romana se enseñe y se practique ciertas cosas que están conformes a la doctrina oficial de la Iglesia, basada en una autoridad humana. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones, reconoce también la autoridad inspirada del profeta de su iglesia, también conocido como el presidente de su iglesia. Si el profeta ordena algo, todos los mormones en todo el mundo tienen que aceptar sus instrucciones o ser excomulgados de la iglesia mormona. Y aún en iglesias evangélicas, a nivel de iglesias locales, muchos pastores evangélicos tienen la autoridad de tomar decisiones y ordenar que los miembros acaten sus instrucciones si no desean ser disciplinados. Tratan todos estos grupos, católicos, mormones, evangélicos, tratan de mantener la unidad
en base a una voz autoritativa aparte de las Escrituras. Todos también pretenden seguir las Escrituras, pero todos también dicen que es necesario tener otra voz de autoridad aparte de la Biblia, para decirnos lo que la Biblia enseña, para aclararnos lo que debemos hacer. Otros grupos religiosos han buscado una solución completamente opuesta a esta. En vez de insistir que se siga la autoridad de cierto individuo para que todos practiquen lo mismo en toda iglesia de esta secta, hay algunos grupos que insisten que la doctrina que uno sigue no es importante. Aceptan prácticamente cualquier punto de vista doctrinal, y según esta filosofía, lo que uno cree en cuanto a doctrina es algo muy personal, y nadie tiene el derecho de criticar sus creencias, ni debe tratar de convencerlo de otro punto de vista. Estas agrupaciones religiosas tratan de lograr la unidad en base a una actitud de aceptar a todos, que parece ser una actitud muy benigna. Pero nosotros creemos que solamente Jesucristo tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Mateo 28 y el versículo 18. Por tanto, no estamos de acuerdo en permitir que algún individuo, sea papa, sea profeta, sea presidente, sea pastor, tenga la autoridad sobre nosotros para decirnos lo que debemos creer y practicar. Además, tomamos en serio la exhortación del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. De modo que no podemos aceptar el concepto que vamos a tener la unidad en base a aceptar a todos sin tomar en cuenta la doctrina que enseñamos y practicamos. Por tanto, rechazamos tajantemente los métodos usados por muchas religiones y que en realidad cuando consideramos los resultados de estos diferentes métodos, sea de los católicos, de los mormones, de los evangélicos, de aquellos liberales que no toman en cuenta la doctrina de ninguna manera, no les ha dado tan buenos resultados de todas maneras. Afortunadamente, Dios no nos ha dejado a la deriva en nuestra búsqueda para la solución, sino que lo ha tratado en varias porciones de las Escrituras. Y lo que propongo hacer en este estudio es examinar estas instrucciones divinas sobre el problema de las contiendas doctrinales en el contexto de varias diferentes iglesias locales. En todo esto, tengo por supuesto que habrá diferentes puntos de vista sobre doctrina entre hermanos que aman la verdad y desean ser fieles a Dios. Quiero aclarar este punto. Estoy seguro, basado en lo que hemos observado de las 17 diferentes divisiones y muchas más que hay hermanos que aman la verdad, hermanos que desean ser fieles a Dios, pero tienen entre ellos diferentes puntos de vista doctrinales. No estoy diciendo que deben haber estas diferencias doctrinales, no las deben haber, sino que la realidad es que las habrá. Siempre tendremos este problema. Esto es algo que tomo por supuesto, que siempre habrá diferentes puntos de vista sobre doctrina. Y esto además de los puntos de opinión que algunos consideran como doctrina. Es posible que algunos hermanos me acusen de abandonar la autoridad de las Escrituras por lo que estoy por decir, pero es necesario predicarlo. Es necesario que lo aprendamos en la iglesia. Y quiero declararles ahora mismo que amo la verdad. Deseo ser fiel a Dios. Amo la palabra de Dios.
estoy entregado al concepto de que la Biblia es modelo para nuestro tiempo y que debemos apegarnos a sus enseñanzas al grado que nos sea posible conforme al conocimiento y la capacidad que Dios nos da, conforme a la sabiduría que Él nos concede, y por diligencia nuestra en el estudio, en escudriñar las Escrituras, debemos tratar de quitar el último rasgo de opinión, de filosofía humana, de nuestras ideas, y reemplazar estas ideas humanas con ideas divinas reveladas exclusivamente en la Biblia. Creo en la inspiración de la Biblia, que es revelación perfecta de la voluntad de Dios y que todo hijo de Dios tiene el deber de conocer esta revelación, de practicar esta revelación y solamente esta revelación divina. Pero nosotros damos la impresión que si usted y yo amamos la verdad y sinceramente deseamos ser fieles a Dios, vamos a creer lo mismo en todo punto de doctrina. Si usted y yo somos amantes de la verdad y si somos sinceros en desear ser fieles a Dios, vamos a creer lo mismo, todos. Y en todo punto de doctrina vamos a enseñar y practicar y creer exactamente lo mismo. Pero me parece que la realidad que vivimos en la iglesia contradice este concepto. Debemos creer lo mismo, debemos practicar lo mismo, pero la realidad no es esta. De la misma manera damos la impresión que si usted y yo no creemos lo mismo en todo punto de doctrina, uno de nosotros no ama la verdad. O uno de nosotros no tiene el deseo sincero de ser fiel a Dios. Vea el problema que esto produce. Estoy diciendo que si usted no está de acuerdo conmigo, usted no ama la verdad. Si usted y yo no creemos lo mismo después de un estudio de la palabra, usted no es sincero en sujetarse a la voluntad de Dios. Estoy convencido, no obstante, que este criterio no se basa en la realidad. Estoy convencido que hay hermanos que aman la verdad, sinceramente desean ser fieles a Dios, pero no están de acuerdo conmigo o con usted, o usted no está de acuerdo conmigo, o yo no estoy de acuerdo con usted, aunque ambos amamos la verdad y ambos deseamos sinceramente ser fieles a Dios, pero tenemos ciertas diferencias. A pesar del amor que tenemos a la verdad, a pesar del sincero deseo que tengamos de ser fieles a Dios. Quiero aclarar otra vez que creo firmemente que hay un modelo en la Biblia que toda Iglesia de Cristo y todo cristiano debe retener. La Biblia lo enseña en 2 Timoteo capítulo 1 y el versículo 13. Retén la forma, el modelo, la forma, el molde de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esto es mi deber, es su deber, es el deber de todo cristiano y es el deber de toda Iglesia de Cristo seguir este modelo. Si tiene dudas sobre mi convicción en cuanto a este punto, sugiero que vuelva a estudiar la primera lección en el curso sobre el evangelismo personal, la Biblia, el modelo para nuestro tiempo. O si usted mismo no está seguro que hay un modelo que debemos seguir y que este modelo se encuentra claramente en la Biblia, espero que vuelva a estudiar esta lección. Es importante. Creo que hay un sistema de fe revelado en el Nuevo Testamento por el cual debemos contender, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas versículo 3. Creo que desagradamos a Dios cuando nos apartamos de este modelo bíblico. Dios no se agrada de aquellos
que no siguen el modelo que Él ha establecido en la Biblia. Estoy convencido que nadie puede ser miembro de la Iglesia del Señor, parte del reino de Dios, sin creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, arrepentirse de sus pecados, confesar que Jesús es Señor y ser sumergido en agua bajo la autoridad de Cristo Jesús para perdón de los pecados. Pero también creo que la Biblia enseña que cuando una persona hace todo esto, cuando cree de todo corazón en el Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, confiesa el nombre del Señor, se bautiza para perdón de los pecados en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, bajo la autoridad de Cristo Jesús. Creo que la Biblia enseña que cuando la persona hace esto, Dios lo añade a su iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 13 enseña que somos bautizados en un cuerpo, todos nosotros, por el mismo Espíritu. En otras palabras, lo traslada Dios al reino de Cristo. Colosenses 1, 13 al 14. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y de la misma manera, Dios lo adopta como hijo suyo. Gálatas capítulo 3, comenzando en el versículo 26, enseña: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Sigue diciendo en el versículo 6 del capítulo 4, y por cuanto sois hijos, adoptados, la adopción de hijos menciona en el versículo 5, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La persona que cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, confiesa el nombre del Señor, es bautizado para perdón de pecados, es mi hermano. Si me trata bien, es mi hermano. Si me trata mal, siempre es mi hermano. Si es un cristiano espiritual y activo en el reino de Dios, es mi hermano. Si se vuelve carnal e indiferente a las cosas de Dios, siempre es mi hermano. Si persevera en la doctrina de los apóstoles, por supuesto, es mi hermano. Pero si se equivoca en algunos puntos de doctrina y se desvía de la verdad según yo lo entiendo, siempre es mi hermano. Ahora, volvamos al concepto que si amamos la verdad y sinceramente deseamos ser fieles a Dios, vamos a creer lo mismo en todo punto de doctrina. En realidad, interpretamos este concepto de diferentes maneras. Por ejemplo, los hermanos que se oponen a la iglesia patrocinadora y a este sistema de cooperación para obras de evangelismo y benevolencia lo consideran como un punto doctrinal. Los hermanos que practican este sistema de cooperación no lo consideran como un punto de doctrina, sino de opinión, de métodos. Los primeros les nombran a los segundos liberales, dando a entender que no respetan la autoridad de la Biblia. Los segundos los nombran a los primeros antis, dando a entender que son contenciosos y egoístas, que todo lo quieren a su manera, que se oponen a todo. Pero es cierto en realidad que las iglesias que usan este sistema de cooperación que emplea una iglesia patrocinadora ya no respetan la autoridad de la Biblia. ¿Son en realidad liberales? ¿Es cierto que las iglesias que se oponen a este sistema son de carácter contenciosa y egoísta y que todo lo quieren a su manera?
¿Son en realidad antis? Es posible que algunas de las personas que creen en el sistema de cooperación que emplea lo que llaman iglesia patrocinadora, es posible que entre ellos hay alguna persona o algunas personas que no respetan la autoridad de la Biblia como deben. Pero también es posible que entre aquellos que se oponen a este sistema puede haber personas que en otros puntos no respeten la autoridad de la Biblia. Y es posible que entre ellos que hayan personas contenciosas, que en realidad todo lo quieren a su manera. Pero también es posible que entre aquellos que usan este sistema de cooperación haya también hermanos contenciosos, que todo lo quieren a su manera. Pero personalmente creo que en ambos campos hay hermanos que aman la verdad y sinceramente desean servir a Dios. Tendremos que continuar con este estudio al otro lado del casete. Decía al otro lado del casete que personalmente creo que tanto en el campo de aquellos que usan el sistema de cooperación que se llama iglesia patrocinadora, como aquellos hermanos que no están de acuerdo con este sistema de trabajo. Entre ambos grupos estoy seguro que hay hermanos que aman la verdad y sinceramente desean servir a Dios. No obstante, hasta la fecha, muchos no se han puesto de acuerdo en este punto de doctrina. ¿Podrá haber unidad entre estos hermanos? ¿Se podrán amar y tratar con respeto mutuo a pesar de esta diferencia? ¿Hasta qué punto es práctico y factible pensar que pueda haber comunión entre estos dos grupos de hermanos? Estas son preguntas que usted debe examinar, que debe contemplar con mucha oración, con mucho estudio, porque es algo que afecta no solamente estas situaciones que estamos estudiando ahorita, de los llamados liberales y los llamados antis, sino que se puede hacer un análisis similar en cada uno de los 17 grupos mencionados al principio de esta sección. Y es casi seguro que cada una de estas iglesias que mencionamos creen que las demás que no están de acuerdo con ellos en el punto doctrinal que las distingue tiene algún defecto fundamental en su actitud hacia las Escrituras. Son legalistas o han abandonado la autoridad de la Biblia o algo parecido. Pero es cierto. ¿Será que solamente los hermanos que usan el velo respetan la autoridad bíblica y sinceramente se humillan ante Dios? ¿O no habrá entre los hermanos que creen que el velo no es obligación para nosotros hoy día? ¿No habrá entre ellos hermanos que estudian diligentemente la palabra de Dios, que respetan de todo corazón la autoridad bíblica y que sinceramente se humillan ante Dios cuando oran y cuando predican y cuando cantan y en todo aspecto de su vida? ¿Todos ellos son orgullosos? ¿Todos ellos son soberbios? ¿Todos ellos faltan respeto para la Biblia? No creo, hermanos, que podamos tener este concepto. Puede ser que parte del problema y la solución se encuentra en nuestro concepto de la unidad. Es cierto que la unidad cristiana significa que tenemos que estar de acuerdo en todo punto, en toda enseñanza,
en toda práctica para estar unidos. Reconocemos que ciertas diferencias de opinión son aceptables, ¿no es cierto? Que hay ciertas opiniones y diferencias de opinión que no afectan nuestra unidad. Hay muchas diferencias en realidad en el entendimiento entre cristianos en la misma congregación, en las mismas iglesias, en cualquier de los 17 grupos ya mencionados que usted desee examinar. Entre aquellos que creen que se debe usar el velo, hay diferencias sobre otros puntos. Entre aquellos que creen que no es necesario, hay diferencias sobre otros puntos. Entre aquellos que creen que la copa tiene que ser un solo recipiente, un solo vaso, hay diferencias de opinión e ideas sobre otros puntos. Pero ¿cómo decidimos si alguna enseñanza o práctica es esencial u opcional para estar unidos? Ya que no tenemos papa, jefe, junta directiva, que dicte la doctrina de la iglesia, ¿en qué base se podrá decidir si algo es de tanta importancia que tiene que ser aceptado para mantener la unidad de la iglesia o no? Es fácil decir, bueno, todo tiene que ser conforme a la Biblia. Claro que todo tiene que ser conforme a la Biblia. Todos nosotros creemos que todo tiene que hacerse conforme a la Biblia. Yo sé que muchos sectarios, muchos evangélicos no lo creen. Pero en la iglesia del Señor, nosotros que predicamos la palabra, en su gran mayoría, creemos que todo tiene que hacerse conforme a la palabra de Dios. No obstante, hay diferentes opiniones, hay diferentes convicciones en cuanto a lo que la Biblia enseña, en cuanto a lo que Cristo requiere de nosotros en algunos puntos. Ahora la pregunta es, ¿son estos puntos, estas diferencias adecuadas para destruir la unidad o podemos aceptar estas diferencias y mantener la unidad en la iglesia o no? ¿Cómo decidirlo? Esto es algo que usted tiene que pensar. Tiene que meditarlo en base a la palabra de Dios, por supuesto. Sabemos que lo fundamental para ser miembro de la familia de Dios es el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 3 y el versículo 5. Cristo enseña que es necesario nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. En Tito capítulo 3, versículos 4 al 7, el apóstol Pablo también enseña lo mismo en cuanto a la importancia de la regeneración, el nuevo nacimiento, en relación a la salvación. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta obra de nuevo nacimiento que sucede según la Biblia en el bautismo, cuando por fe en el poder de Dios somos crucificados con Cristo, sepultados juntamente con Él y levantados de aquella tumba de agua, de muerte a vida, para andar en novedad de vida, confiando en el poder de Dios. Colosenses 2, 11 al 12 y Romanos 6, 3 al 4. Antes de nacer de nuevo, toda persona está separada de Dios y de la familia de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 11 al 12, la Biblia dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no eran miembros del reino, de la familia de Dios, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la condición de toda persona antes de nacer de nuevo. Pero en el nuevo nacimiento,
nos relacionamos tanto con Dios, estamos reconciliados con Él, como también con la familia de Dios, por medio de la sangre de Cristo que nos limpia, y por el Espíritu Santo que nos da vida y nos convierte en hijos de Dios y coherederos con Cristo. Note lo que la Biblia dice enseguida en Efesios 2, comenzando en el versículo 13. Pero ahora, aunque estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sabemos nosotros que cuando por fe obedecemos a Dios, en el bautismo nos unimos a la muerte del Señor. Somos bautizados en su muerte, lavados en su sangre, y aquí dice, hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora somos parte de un pueblo, el pueblo de Dios, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, noten el versículo 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo con Dios en un cuerpo, que es la iglesia, la familia de Dios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. De modo que ahora por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo tenemos acceso a un mismo Padre. Todos nosotros somos la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros del reino, ciudadanos en el reino de los cielos, y miembros de la familia de Dios, hijos de Dios, nacido de nuevo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Note, todos los hijos de Dios somos familia, unidos por el mismo Padre, la misma sangre y el mismo Espíritu. Esto es lo que nos une. Esto es lo que hace que seamos familia de Dios y familia unos con otros, hermanos. Porque tenemos el mismo Padre, la misma sangre y el mismo Espíritu. Si usted y yo estamos de acuerdo sobre determinada práctica religiosa, digamos el número de recipientes o copas que se pueden usar en la cena del Señor, este acuerdo fortalece nuestra relación. Si no estamos de acuerdo en este punto, la relación entre nosotros, nuestra comunión se debilita. Pero siempre existe la relación. Siempre existe esta relación de familia, porque siempre somos familia. No porque no estamos de acuerdo o estamos de acuerdo sobre determinada doctrina, digamos el número de recipientes, o el velo, o las clases bíblicas, o el divorcio. No por esto tenemos la relación, sino que tenemos la relación de familia porque lo somos, porque tenemos el mismo Padre, la misma sangre y el mismo Espíritu. No estoy hablando de personas religiosas que no han nacido de nuevo conforme a la Biblia.
No estoy hablando de personas que no han creído en Jesucristo, no se han arrepentido de sus pecados, no han confesado el nombre de Jesucristo y no han sido bautizados bíblicamente para perdón de pecados y han recibido el Espíritu de Dios. Sino que estoy hablando de personas que sí lo han hecho. Y estos son familia de Dios. Aún el cristiano que ha perdido la comunión con la iglesia por su rebeldía y que debe perder su comunión con la iglesia por su rebeldía, debe ser considerado como hermano. Cuidado, este concepto es un poco nuevo, un poco diferente para algunos, pero está basado exclusivamente en la Biblia, hermanos. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículos 14 al 15, dice así. Segunda Tesalonicenses 3, 14 al 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, es desobediente a lo que el Espíritu Santo enseña por medio del apóstol Pablo. A ese señaladlo. Hay que señalarlo y todos deben saber que es un hermano rebelde. Y no os juntéis con él. No hay que estar con él. De ninguna manera, como dice Pablo en 1 Corintios 5, ni para comer con él. Para que se avergüence. Para que sienta pena por su rebeldía y obedezca al Señor. Mas, noten, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Sigue siendo nuestro hermano y debe ser tratado y considerado siempre como hermano. Amonestado, no podemos tener comunión con él, pero somos hermanos. Parece que hay muchos cristianos que no aceptan esta verdad. Al haber desacuerdo con determinado hermano, sea por diferencias doctrinales, desaprobación de su conducta moral o inmoral, o por algún conflicto de carácter personal como estudiamos en las lecciones anteriores, estos hermanos ya no lo tratan de hermano, sino con cierto desprecio se refieren al Señor fulano. Pero en base a las Escrituras, hermanos, no encuentro ninguna autorización para ya no tomar como hermano a un cristiano, uno que es parte de familia de Dios, sea cual sea su pecado. Tal vez no pueda tener comunión con él, pero es mi hermano, es hijo de Dios. Triste situación, porque está en rebeldía, está perdido. Su alma se puede condenar, pero sigue siendo hijo de Dios y sigue siendo mi hermano. Entienda, antes que sigamos con el espíritu de la unidad, espero que entienda que no estoy diciendo, la Biblia no dice que no hay límite a la comunión. Hay límites. Lo que estamos diciendo es que nuestras actitudes muchas veces son las que no permiten que nosotros tengamos la unidad que debemos tener y que tratemos con el espíritu y el amor con que debemos tratar a nuestros hermanos, sean cuales sean sus errores o con lo que nosotros consideramos errores en sus prácticas, ideas o vida. Siguen siendo hermanos que merecen ser tratados como hermanos. Vamos a considerar el espíritu de la unidad y después vamos a estar considerando algo sobre los límites de la comunión que establece la Biblia. Hay ciertas actitudes que deben caracterizar mi relación con todo cristiano. Cristianos que a mí me aman, cristianos que a mí me tratan bien, cristianos con los cuales estoy de acuerdo, cristianos con los cuales comparto las mismas opiniones sobre la manera de llevar a cabo la obra de Dios, y cristianos que me tratan mal, cristianos con los cuales no estoy de acuerdo en cuanto a algunos puntos de doctrina, quizás puntos que considero importantes, cristianos con los cuales
No estoy de acuerdo en sus opiniones o las restricciones que imponen sobre los métodos por los cuales llevamos a cabo la obra de Dios. Hay ciertas actitudes que deben caracterizar mi relación con todos ellos. Estas actitudes o este espíritu es necesario para mantener la unidad del espíritu. Para mantener la unidad del espíritu hay que tener el espíritu de la unidad. El espíritu de la unidad es necesario para toda congregación que desea lograr la unidad doctrinal. Si usted estudie el contexto de Efesios 4 que menciona estos puntos, notará que la base fundamental para la doctrina es el espíritu, la actitud de cada cristiano. Y en 1 Corintios capítulo 13, cuando él está tratando de corregir errores sobre el uso de los dones espirituales, la base fundamental que establece es el amor. Y básicamente es en estos dos capítulos que encontramos mucho acerca del espíritu de la unidad. Frecuentemente, en nuestro afán de contender por la fe, como Judas nos exhorta a hacer en Judas versículo 3, y como debemos hacer, no estamos desechando el concepto de contender por la fe, hay que hacerlo. Pero lo que estoy diciendo es que muchas veces en nuestro afán por contender por la fe, olvidamos que el Espíritu Santo también nos prohíbe ser contenciosos. Hay diferencia entre contender por la fe y tener espíritu contencioso. En 2 Timoteo capítulo 2, comenzando en el versículo 24, el apóstol Pablo escribe al predicador Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Sí, yo sé que me estoy repitiendo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con ¿quiénes? Con los hermanos que están de acuerdo con él. No, con aquellos hermanos que están viviendo como deben. No, sino amable para con todos. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Esto de no ser contencioso no significa que no va a corregir los errores. Al contrario, los va a corregir, pero con mansedumbre. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Contendamos por la fe, pero no tengamos espíritu contencioso. El resultado es que destruimos la unidad por la cual supuestamente luchamos, porque tenemos la verdad doctrinal, pero no tenemos el espíritu de la unidad. En nuestra devoción a la doctrina correcta, no olvidemos que la verdad es parte del carácter o persona de Dios. Dios no puede mentir, Hebreos 6:18. Cristo es la verdad, Juan 14:6. El Espíritu es el Espíritu de verdad, Juan 14:17. Debemos recordar esto, que la verdad es parte del carácter divino y que esta doctrina está revelada para el beneficio del ser humano. La verdad es verdad, si los hombres la aceptan o si la rechazan. Pero la verdad no cumple su propósito a menos que resulte en la bendición para los hombres y la gloria para Dios. O sea que Dios lo que tiene en mente con darnos la verdad es bendecirnos. Y si la verdad no logra su propósito, si por nuestra actitud impedimos nosotros que la verdad llegue a los hombres y cumpla con su propósito de bendecir a los hombres y de glorificar a Dios, nosotros estamos luchando contra la verdad por la cual supuestamente estamos luchando. Cometemos un error muy grave si predicamos o defendemos la verdad sin tomar en cuenta el impacto de nuestra actitud en aquellos que escuchan la enseñanza. La unidad, mi estimado, del pueblo de Dios
no está basada únicamente en una enseñanza correcta. Sí es necesario tener la enseñanza correcta. Obligadamente tenemos que tener la enseñanza correcta. Debemos estudiar y escudriñar las Escrituras y ser diligentes en nuestra lectura y estudio de la Biblia y humildes en aceptar lo que Dios dice para estar seguros que lo que enseñamos es correcto, el 100% conforme a lo que Dios dice. Pero esto no es suficiente para tener la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia depende también en gran manera de que nosotros tengamos el espíritu de la unidad, no solamente la doctrina del espíritu. Un mandamiento nuevo os doy, dice Cristo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13, versículo 34. Este es el espíritu que unirá al pueblo de Dios, cuando nos amemos de veras, como Cristo nos ama. El apóstol Pablo expresa el espíritu de la unidad en Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego Pablo sigue hablando de los puntos doctrinales que son fundamentales para la unidad de la iglesia: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Todos estos puntos doctrinales son importantes, son vitales, necesarios para que tengamos unidad. Tiene que haber una base doctrinal. Pero antes de llegar a declarar estos puntos, creo que es importante notar que Él establece las actitudes necesarias en el pueblo de Dios para guardar la unidad del Espíritu. Y son básicamente la humildad, la mansedumbre, el soportarse con paciencia unos a otros y el amor fraternal. Sin la humildad no hay bendición de Dios, porque Dios resiste al soberbio. Él resiste a aquel hombre a quien le falta humildad. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Pero da gracia mayor a aquellos que son humildes, pobres en espíritu. Es uno de aquellos puntos fundamentales, importantes, esenciales en el reino de Dios. De los tales es el reino de los cielos, declara Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 3, hablando de los pobres en espíritu, los que reconocen su propia pobreza espiritual, los humildes. En su resumen de lo que Dios requiere del hombre en Miqueas capítulo 6 y el versículo 8 declara: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La humildad es requisito importante. Cuando los apóstoles se dividieron, como estudiamos en lecciones anteriores, fue por falta de humildad que estos hombres escogidos por Dios, escogidos personalmente por Cristo Jesús, pero fue por la falta de humildad que ellos se levantaron unos contra otros en un pleito espiritual. En Marcos capítulo 9, versículos 33 al 35, la Biblia dice: y llegó a Capernaum. Cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, quién es más grande, no quién tenga más humildad. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esta es la clave para que nosotros tengamos unidad. Cuando somos humildes,
Ah, es cierto, dice alguno, es porque el hermano fulano no es humilde y no acepta lo que le estamos diciendo, por esto es que tenemos problemas. No estoy hablando de la falta de humildad del hermano fulano. Estoy hablando de la falta de humildad de usted, de su servidor. La manera para tener humildad en la iglesia es que nosotros seamos humildes, para que demos a los hombres no una enseñanza, sino un ejemplo, un espíritu que pueden seguir, un espíritu que pueden imitar, así como Cristo a nosotros nos dio un espíritu que podemos imitar. Por esto dice Pablo en Filipenses capítulo 2, comenzando en el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Vea la unidad que está tratando de lograr. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, en vez de contienda, en vez de vanagloria, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es el espíritu que ayudará para que tengamos unidad. Este es el espíritu que ayudará para que gocemos de la armonía deliciosa. Este es el espíritu que ayudará para que resolvamos las contiendas y los conflictos y los desacuerdos. Aún los desacuerdos doctrinales ceden ante el espíritu humilde. Pero cuando una enseñanza errónea, una doctrina falsa, se ataca con orgullo y con odio y con falta de humildad, en vez de ceder, se levanta a pelear y empieza la división en el pueblo de Dios. La humildad es parte integral, vital del espíritu de la unidad necesaria para lograr la unidad doctrinal. Luego habla de la mansedumbre, la fuerza bajo control. Aquella actitud hacia el hombre que controla su ira, que perdona sin retribución, que corrige con ternura, con mansedumbre, con paciencia. Es la actitud de aquel hombre que no se interesa solamente en lo suyo, sino también en lo de los demás. Este es el espíritu que necesitamos para guardar la unidad del espíritu. Seguiremos estudiando en el siguiente casete.